Un saludo muy cordial desde Costa Rica y muchísimas gracias a FECAICA por poner este tema de la participación de grandes consumidores en la palestra regional y precisamente propiciando un intercambio a ese nivel, al nivel regional, puesto que el mercado eléctrico regional incorpora a los 6 países de la región centroamericana. En suma, estos países, estamos hablando de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, para lo que fue el 2021 lograron transacciones superiores a los 3.000 gigavatios hora de energía en el 2021. Viendo también los datos que nos muestran, más o menos a un precio de 13 centavos de dólar por kilovatio hora, eso significaría alrededor de 390 millones de dólares. Una suma nada despreciable que además es importante decir, sirven para suplir un 5.8 del consumo de energía eléctrica regional en ese año. Mi nombre es Lisandro Brenes y desde la Cámara de Industrias de Costa Rica estamos deseosos de conversar sobre el papel de los mercados eléctricos mayoristas en Centroamérica y el potencial para la región del aprovechamiento pleno de este mercado eléctrico regional, sobre todo contemplando retos como los ya mencionados de establecer seguridad jurídica energética con contratos de largo plazo que permita a grandes consumidores pues acceder tarifas competitivas, una mayor participación, una mayor demanda de energía, que a fin de cuentas significa un mayor crecimiento de la economía y un desarrollo para la región centroamericana. Empecemos con don Eric. Buenos días, don Eric. Y nosotros nos vamos al caso costarricense. Cuando hablamos de la sección Costa Rica en el estudio, es fácil de leer, porque la recomendación última es hay que aplicar el MER. ¿Verdad? Hay que aplicar el mercado eléctrico regional en Costa Rica. Tenemos en el país un único agente que participa de ese mercado, que es el ICE, y no tenemos presencia de grandes consumidores de electricidad en el mercado centroamericano, pero tampoco a nivel nacional. No existe la figura de gran consumidor que pueda transar energía de manera directa con los distribuidores de electricidad, que a fin de cuentas son los que comercializan la energía. Entonces, esas recomendaciones, aunque cortas y fáciles de leer, son muy contundentes. Debemos implementar el mercado. Tenemos el ICE y ciertamente han logrado transacciones importantes en términos de volumen y una participación muy activa. Don Eric, le preguntamos, ¿qué beneficios traería para el país la apertura a más participantes en el mercado eléctrico regional? Llámese generadores públicos y privados, distribuidoras de electricidad, que en este caso son estatales, y las cooperativas de electrificación rural, y por supuesto los grandes usuarios. ¿Será que Costa Rica lo debe hacer? Y si su respuesta es positiva, ¿qué necesita el país para lograrlo? Gracias, don Lisandro. Buenos días. Tal vez para comenzar por lo más sencillo de la consulta que nos hace don Lisandro, yo lo primero que diría es que el modelo de organización de mercado que tiene Costa Rica, todavía con un comprador único, cuando se implementó el Tratado Marco de CIEPAC, uno de los artículos de la ley de implementación estableció, creo que es el artículo segundo de la ley de implementación del tratado, estableció que para Costa Rica solamente se tendría un agente de mercado, que es el ICE. Bueno, en realidad para Costa Rica hay dos agentes de mercado, que es el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Sin embargo, los dos son del mismo grupo de interés económico, entonces digamos que me voy a referir a ambos como el grupo ICE o simplemente el ICE, y operan solamente, o sea, como agente único, ¿verdad? Sí está establecido, sí permite la participación de diferentes agentes de mercado, solo que para Costa Rica está establecido de esa forma, como un agente único. Y lo que habría que hacer para que esto cambie, bueno, es modificar la ley de implementación del Tratado Marco, y no el Tratado Marco en sí. Aquí quiero hacer esta diferencia, que es tal vez sutil en términos legales, pero que es muy importante para entender cómo se puede hacer el cambio o qué habría que hacer para implementarlo. Y es que no hay que modificar el Tratado Marco, porque el Tratado Marco ya tiene estos mecanismos establecidos y aplican para todos los países de Centroamérica, y lo que habría que modificar es la ley de implementación del mismo en la Asamblea Legislativa nuestra. Y eso, por supuesto, requiere una mayoría calificada. Adicionalmente, quisiera mencionar que existe un proyecto de ley que está presentado por el Ejecutivo. Este proyecto de ley contempla la posibilidad de que haya participación de agentes en el mercado hacia afuera. Me parece que posibilidades como de, según recuerdo de la lectura de esta ley, contempla la posibilidad de que haya participación de agentes del mercado hacia afuera, pero creo que en la dirección contraria no.
Entonces, digamos que abre alguna posibilidad, pero no una participación plena bidireccional en el mercado. Por lo menos yo diría que en este momento existen dos caminos para producir este cambio en el mercado que ustedes consultan, ¿verdad? Uno es modificando la ley de implementación del CIEPAC, la ley del Tratado Marco, y el otro es con la ley de armonización, aunque la ley de armonización en ese apartado en particular tiene un alcance reducido, digamos, a la mitad, para tal vez simplificarlo. Y para concluir con los beneficios. Esta consulta de los beneficios creo que tenemos que analizarla en varias dimensiones. Habría que preguntarnos los beneficios para quién. Y aquí voy a tratar de comentar tal vez por lo menos 3 o 4 posibles sectores. En el caso de los productores o los generadores costarricenses, creo que se les abriría una oportunidad, especialmente a los que tienen plantas que están quedando sin contrato, que estaban en proyectos tipo BOO, contratos de compra que tenían con el ICE. Me parece que estos generadores que están quedando con una infraestructura productiva que todavía es utilizable, se les abriría la oportunidad de ingresar al mercado regional a vender energía a muy bajo costo. Esos podrían ser unos posibles beneficiados. También me parece que en el lado de la demanda, en otros resto de países de Centroamérica también recibirían beneficios quienes compren esta energía a un precio muy competitivo. Si ustedes recuerdan, hace un rato cuando estaba mencionando don Víctor los precios de mercado, y creo que don Lisandro también mencionó, precios históricos del año pasado, el promedio posiblemente va a dar alrededor de 100 o 120 dólares por megavatio hora en ese rango, el promedio anual, y es un precio bastante competitivo comparado con algunos costos marginales en diferentes países. Y se ve que cada uno de los países participantes en el mercado pues ha estado obteniendo beneficios de esa participación, y eso también lo mencionaba Víctor en su disertación. Luego, me parece también que, por lo menos para el sector costarricense, los grandes consumidores costarricenses también podrían obtener un beneficio si logran encontrar proveedores energéticos a precios competitivos menores que lo que se podría tener en el mercado regulado costarricense, ¿verdad? Esto lo planteo, lo digo que podría ser una posibilidad, no me atrevería a afirmarlo, ¿verdad?, de forma categórica, porque los precios finales que paga cada industria, pues de acuerdo a la estructura tarifaria que tenemos en Costa Rica, depende un poco de la autogestión que haga de su consumo, ¿verdad?, de qué tan eficiente sea en el uso de la demanda, o sea, qué tan controlado, qué tan alto sea su factor de carga, porque entre más alto sea el factor de carga, dado el tarifario donde se encuentra, pues la tarifa es la misma para todos los consumidores, y entre más eficiente o más alto sea su factor de carga, su costo promedio va a ser menor. Entonces, pues podría haber algunos consumidores que se beneficien, otros que no lo lograrían. También creo, en el caso de una apertura hacia el mercado centroamericano, Costa Rica, podrían aparecer también la figura del comercializador o el broker mayorista, ¿verdad? Entonces, eso también vendría a dinamizar el mercado. Don Eric, perdón, quería nada más decirle que además del 23414, en particular para los generadores de electricidad públicos y privados y las distribuidoras que también pueden participar, yo participo en la junta directiva de JASEG y tenemos alguna parte de generación directa para no tener que comprarle toda la electricidad al ICE. Está también el expediente 22.561 que podría permitirle a todos los generadores las exportaciones en el mercado eléctrico regional. Entonces, también en referencia a los grandes consumidores, ¿usted estaría de acuerdo con que los grandes consumidores puedan suscribir de manera directa, tanto en el país como a nivel regional, contratos para hacer transacciones? Don Lisandro, si me permite, yo quisiera excusarme de contestar esa pregunta para no adelantar juicio por mi rol regulador. Ahí tal vez estaría haciendo una opinión adelantada. Si me lo permite, nada más un segundo. Usted mencionó las distribuidoras de energía, ¿verdad? Yo creo que el rol de las distribuidoras de energía, la discusión tendría que ser un poco más profunda, porque las distribuidoras tienen un doble rol, ¿verdad? Son grandes consumidores y también son autoproductores. Entonces, las implicaciones y consecuencias para el mercado en ese caso me parece que son diferentes. No podríamos asumirlas iguales para los grandes consumidores o grandes generadores. Creo que en el caso de las distribuidoras, la discusión tiene que ser diferente. Muy bien, don Eric. Y entonces, en su rol como regulador, ¿cuál visualizaría usted que debe ser el papel de los entes reguladores de los países de la región centroamericana? Esto para lograr la modernización regulatoria.
que permita una integración de la planificación energética, es decir, pensarnos más como región, planificar más como región, utilizar los recursos de energía que la región tiene, la industria 4.0, las nuevas tecnologías, la presencia de la generación distribuida a partir de estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿cuál sería o cuál debería ser el papel de los entes reguladores en este nuevo mundo? Yo quisiera comentar un par de aspectos rápidamente, tal vez previos al alcance completo de su consulta. Mire, yo creo que para todos es sabido que la tecnología abre los mercados antes que las leyes. Y la regulación normalmente lo que trata es de ir nivelando el terreno para que todos participen en igualdad de condiciones. Y el rol del regulador debe ser tratar de, en un mercado que es regulado, ¿verdad?, tratar de emular la competencia y buscar puntos de eficiencias mínimas, por lo menos, para que los consumidores no se vean afectados por sobrecostos o ineficiencias del mercado, ¿verdad? O sea, el regulador debe tratar de minimizar las ineficiencias o inequidades en mercados regulados, tal vez en términos generales. Y hacia adelante, ¿verdad? Pues a nivel regional tenemos que tratar de dinamizar un poco más el sistema. Hace un rato mencionaba don Víctor que parte de los problemas que tiene el CIPAC o de las limitaciones es que no permite contratos de largo plazo. Ese tema de los contratos de largo plazo está considerado dentro del tercer protocolo. Tal vez quiero mencionar, ¿verdad?, que está planteado o se ha venido formulando un tercer protocolo de implementación donde ya se abre ese espacio para poder tener contratos de largo plazo y corregir estas deficiencias. Inclusive yo no las llamaría deficiencias porque en principio el mercado regional fue diseñado como un séptimo mercado, ¿verdad?, como un mercado de excedentes y que ha venido creciendo sustancialmente. Si se ve la evolución de las transacciones, que el año pasado cerró en 3.350 gigavatios hora, eso es prácticamente ya un 25% del consumo de Costa Rica. Como para hacer una relación, en el MER se trasegó el equivalente a un 25% del consumo energético anual de Costa Rica, entonces ya comienza a ser bastante significativo con relación al tamaño de los países. Algo también que se mencionaba de que los países deben aprovechar es que esta capacidad disponible que está en el mercado regional pueda venir a compensar o pueda venir a utilizarse para rellenar o para consumir los pequeños incrementos de demanda, ¿verdad?, que a veces es difícil abastecerlos localmente en un país porque se requiere la construcción de una planta, ¿verdad?, y es de un tamaño, generalmente para que sea eficiente tiene que ser una planta grande. Entonces, digamos, un incremento de demanda de 50 megavatios, para decir un número, un país, ¿verdad?, difícilmente se va a construir una planta equivalente, sino que posiblemente haya que construir una más grande. En algunos casos, en países de Centroamérica, se están construyendo plantas de 350 megavatios. Entonces, esas capacidades ociosas que quedan ahí, o digamos, capacidades subutilizadas, pueden entrar al mercado regional para compensar las necesidades en otros países. Eso es muy importante para la dinamización. Quisiera mencionar también otros aspectos que están incluidos dentro de la planificación estratégica del MER, ¿verdad?, que es en la asignación de los derechos de transmisión. Esto lo mencionaba don Víctor, esto también está contemplado dentro del plan estratégico de la CRIE. La actualización de las metodologías tarifarias para la remuneración de la red de transmisión sea competitiva. Otras mejoras también en la regulación regional que tienen que ver con la planificación de la transmisión y la regulación regional. Y lo último, bueno, la actualización del mercado regulatorio, que aunque para Costa Rica, pues ya sabemos, está limitado, para el resto de países no, y eso igual pues vendría a producir un beneficio en toda Centroamérica. Y lo último que quisiera nuevamente recalcar, ¿verdad?, es que todo esto está considerado dentro del tercer protocolo. Sin embargo, el esfuerzo de coordinación política que va a requerir esto no es algo, digamos, que yo crea viable en el corto plazo. La firma de un tercer protocolo, todos los países de Centroamérica, requerirá un esfuerzo político y diplomático, mucho más allá de lo puramente técnico, y va a tomar bastantes años. Entonces, siendo realistas, yo pensaría que un quinquenio o tal vez más. Muy bien, don Eric. Entonces necesitamos adaptar la regulación, modernizarla a los nuevos tiempos, ya que la tecnología va más adelante. Denota también que hay que hacer ciertas inversiones y pensar en la infraestructura regional y bueno, pensar en implementaciones particulares para los países ajustadas a su marco regulatorio, pensando también inclusive en un tercer protocolo. Gracias por su respuesta. Ya casi volvemos con usted, pero mientras tanto vamos a irnos un poquito más al norte de la región.
Vamos a irnos hasta Honduras con don Wilfredo Flores, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica de Honduras. Don Wilfredo, en Honduras llegó un nuevo gobierno, pero no solamente fue un nuevo gobierno, sino que trajo una nueva ley para el sector eléctrico. Entonces, podemos decir que en este país se viven tiempos de cambio o de implementación de los cambios. En este estudio sobre los hallazgos se expresó que el sector eléctrico, bueno, que el gobierno nuevo hondureño expresó que el sector eléctrico estaba en crisis y así lo dijo de manera tajante. Y a partir de esto fue como se creó esta nueva ley que, según mis apuntes, se llama Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. Tan fuerte el título como que también puede ser fuerte lo que la ley plantea, que es mudar a un sistema verticalmente integrado y algunos aspectos de una concentración máxima en alguna institución en lo que tiene que ver con el suministro de la energía eléctrica. ¿Nos podría brindar cuál es su visión sobre estas reformas y cuáles serían las implicaciones de esta ley para la participación de grandes usuarios? Muchas gracias por la invitación. Nosotros en América Latina no estamos acostumbrados a estos cambios, sobre todo en países de corte neoliberal. Acordémonos que América Latina siempre ha sido la cantera de los recursos naturales para estos países que se llevan todos nuestros recursos y nos envían productos ya con valor agregado. Sí se cambió la ley, se reformó, digamos, de alguna manera. En Honduras, los últimos 12 años de la narcodictadura que tuvimos en el país, tenemos un presidente en Nueva York, en la Corte de Nueva York por narcotráfico. Su hermano, que también fue diputado, también está cumpliendo una condena en Estados Unidos. Entonces, han convertido este país lleno de recursos naturales en un narcoestado. Nosotros con el nuevo gobierno estamos intentando salvarlo de esta situación. Sin embargo, es una tarea difícil. Ya llevamos apenas un año, ellos estuvieron 12 años. Después del golpe de Estado del 2009, que estuvieron en Costa Rica, mandaron a nuestro presidente a Costa Rica en pijama. Las huestes oligárquicas de Honduras. Entonces, estamos luchando contra todo un sistema. Se llegó a la conclusión que, más allá de ser un commodity, la electricidad es una herramienta de desarrollo humano. Y esa es la línea que nosotros estamos llevando en el actual gobierno. Queremos llevar la electricidad a lugares alejados del país, como la Mosquitia, en donde el mercado no va a llegar. El mercado no es la panacea, como escuché a Víctor Urruti ahí, que nos contaba que el mercado aquí, que el mercado allá. No en algunos países. No nos traigan recetas de otros países que no caben en nuestros países. Nosotros, cada uno de nuestros países, la ventaja del mercado eléctrico regional, una de las grandes ventajas, es que somos una zona heterogénea. Tenemos a Guatemala con una gran cantidad de indígenas conectada con México. Tenemos a El Salvador, un país que depende mucho, que necesita energía y no tiene. Sin embargo, es uno de los países que se ha beneficiado mucho del CEPAC. Tenemos a Honduras con 3 interconexiones regionales que no utiliza. Tenemos a Nicaragua, que es el que tiene la demanda más baja en la región. Costa Rica verticalmente integrado y tiene la mejor red de Centroamérica, muy confiable. Y tenemos a Panamá, la economía de mayor crecimiento en Latinoamérica. Entonces, somos una región heterogénea y sin embargo, estamos interconectados. Esa es la ventaja que tiene esta región. Cada uno de los países tiene su realidad y sin embargo, estamos transando energía. Guatemala, que es el mayor vendedor de la energía, y El Salvador, que es el mayor comprador. Sin embargo, desde el punto de vista de Honduras, hemos visto que no hay suficientes transacciones en el mercado. ¿Y esto por qué? Porque la regulación, las leyes en Honduras, han convertido el mercado en un mercado cautivo, en donde eso y otras cosas que tenemos problemas en la transmisión, ya que al momento de transar energía
generan problemas de bajo voltaje, de congestión, etc. Entonces, sí, la ley cambió, se mejoró en el país más pobre del hemisferio occidental, Honduras. Pobre no porque no tiene recursos naturales, es que lo han empobrecido. Entonces, se llegó a la conclusión que después del golpe de Estado nos llevaron a la cola del desarrollo y tenemos que cambiar las cosas. El país no es pobre porque no tiene recursos, es pobre por la regulación, es pobre por las leyes que han beneficiado históricamente a ciertos grupos. Entonces llegó el momento ya que estas leyes tenían que cambiar. La presión social ha sido tanta que había que cambiar la regulación. ¿Y esta regulación qué implica? La 46, el decreto 46-2022, que no deroga a la ley de la industria eléctrica, la 404-2013, que se publica en 2014. ¿Qué implica esto? Que la energía eléctrica en Honduras es un derecho humano, que la energía eléctrica en Honduras, de alguna manera, de muchas maneras, la va a controlar el Estado. ¿Por qué? Porque ha habido muchos abusos. No se puede hablar alegremente de la región, hay que conocer cada país. Cada país tiene sus particularidades. Y Honduras es un país muy particular en este sentido porque con todos estos problemas políticos que hemos tenido en Honduras, se llegó a la necesidad de que este commodity ya no lo viéramos como una transacción nada más, no como peras y naranjas, sino que como un instrumento de desarrollo humano que en realidad lo que el Estado lo que quiere es ordenar el sector. Desde el punto de vista de la generación se dan grandes incentivos, exoneraciones fiscales, y del lado de la demanda no tenemos una ley de eficiencia energética. Un país con recursos geotérmicos, con mucho potencial solar y eólico, con grandes cantidades de agua, biomasa, petróleo, gas, las mejores playas de América Latina, por mucho que brinquen los ticos. Tenemos las mejores playas de América Latina. Los invitamos a Roatán. Los salvadoreños viajan mucho a Roatán en su semana, Agustina. Ustedes vengan también, están invitados a este hermoso país. Entonces tenemos muchos recursos. Y sin embargo no los hemos estado explotando porque los grupos de poder acá, no han permitido que este país se desarrolle. Entonces es necesario la creación de políticas públicas que permitan que la energía llegue al usuario final. Y por eso es que hemos cambiado la regulación. Don Wilfredo, sin duda es un cambio disruptivo y novedoso para el país, tal vez en comparación con un sistema más verticalmente integrado como el que tenemos acá en Costa Rica. Sin embargo, tal vez de una manera más concreta y partiendo de un análisis tal vez de causa raíz, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a Honduras a esta situación para aprender de lecciones aprendidas en la región, de esa situación de emergencia que ha sido considerada así por parte del gobierno? ¿Y qué se puede esperar para el sector eléctrico, la participación de grandes usuarios en mercados mayoristas y sobre la modernización de la normativa vigente en el corto, mediano y largo plazo? ¿Qué pueden esperar, a fin de cuentas, los actores del sector eléctrico hondureño y a nivel regional a partir de esta reforma? Pues estamos trabajando en el tema de la transmisión que nos está limitando mucho para las transacciones de energía eléctrica, no solo a nivel regional, sino que a nivel nacional. ¿Qué fue lo que pasó? Hubieron muchos abusos. Yo siempre digo que en Honduras tenemos el sol más caro del mundo, 15 centavos de dólar el kilovatio, que ahora se están renegociando a 11, más 3 centavos de dólar que siguen peleando los generadores por una regulación que se cambió, que se reformó en la época post-golpe de Estado. Cuando las instituciones están infiltradas por estos, digamos, entes, por estas mafias, cuando las instituciones no representan al ciudadano común, sino que representan a ciertas élites, cuando hay lobbies en los congresos nacionales que sesgan las leyes. Yo les puedo contar que yo he trabajado en leyes, las enviamos al Congreso y salió otra cosa. Entonces, tenemos instituciones que no están reflejando las necesidades del ciudadano común. Entonces, por eso es que se cambiaron la ley.
con el nuevo gobierno pues estamos tratando de hacer que las cosas funcionen. Apenas llevamos un año, así que necesitamos más tiempo. En cuanto a los consumidores calificados, que le llamamos nosotros, los grandes consumidores, cambiamos la regulación. Ahora la regulación es de 5 megavatios para arriba. Queremos rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Yo te puedo contar, yo trabajé en la central más grande de Centroamérica, El Cajón, cuando estaba empezando como ingeniero hace mucho tiempo. Y el año pasado que me tocó ir a ver cómo estaba la central, estaba cayendo a pedazos. Una gran pena. Los generadores del Estado no tenían los suficientes insumos para el mantenimiento. Tenemos un contrato, el PHP que se llama, que es una institución privada que se pegó en la tubería de presión de un generador del Estado. Entonces estamos tratando de recuperar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Se creó en distribución en los mercados eléctricos, ustedes saben, a nivel internacional. Lo primero que se trata de vender, digamos, de tercerizar es la distribución, porque ahí está el pisto, ahí está el dinero, nosotros tenemos pisto, ahí está el dinero. Aquí se hizo, se le dio a una empresa privada junto con el sindicato de la misma empresa nacional y bueno, drenaron las finanzas del Estado. 7.000 millones de dólares al año, un contrato de 7 años que ya va a terminar, que era para el control de pérdidas que nunca redujo, y para la mejora de confiabilidad, pero a cada rato hay apagones en el país, en el tema de distribución. Entonces, han saqueado el erario público y con el nuevo gobierno y con la nueva regulación estamos tratando de sanear el mercado nacional. Por eso es que se hicieron estos cambios. Y quiero que lo entiendan todos, ¿no? Cada país tiene su realidad, posiblemente los medios de comunicación sesgados no llevan esta información al resto de la región. Yo le estoy diciendo de primera mano que los cambios se hicieron porque era necesario. Gracias por compartirnos esa visión, don Wilfredo. Muy claro en su participación y su visión. Yéndonos un poquitito entonces a Guatemala y en representación también de una empresa privada, tiene presencia también acá en Costa Rica como generador, tenemos a doña Rocío Reina, jefa de Energy Management en el Guatemala. Doña Rocío, de nuevo, buenos días. A mí me gustaría comentarle que, leyendo un poco sobre una publicación reciente realizada por el regulador del subsector eléctrico guatemalteco, se comparte que posterior a 25 años del logro de la Ley General de Electricidad que está vigente en Guatemala, existen 32 comercializadoras habilitadas para operar en el mercado y 1.376 grandes usuarios. Me parece que es la cifra más grande de la región. Por otra parte, según estimaciones de su empresa, de Enel Guatemala, en 10 años han alcanzado una participación del mercado del 27%. Entonces, doña Rocío, ¿cuáles son las inquietudes más recurrentes que suelen tener los clientes y grandes consumidores y por las cuales prefieren a un aliado comercializador para obtener el suministro de su energía eléctrica? ¿Y cuáles pueden ser los riesgos que están considerando como agentes del mercado regional y mayorista guatemalteco en la actualidad? Gracias, Lisandro. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Respecto a tu pregunta, Lisandro, como tú bien dices, Guatemala tiene el número de grandes usuarios más grande de la región. Un gran usuario consume más de 100 kilovatios de demanda en cualquier hora del mes y tiene la opción de participar directamente en el mercado o de ser representado por un comercializador. El 99.8% de los 1.336 grandes usuarios que mencionas prefiere ser representado por un comercializador. Los usuarios se dedican a su negocio y tener en cuenta la gestión de la energía implica una inversión de tiempo considerable y especialización en un tema que muchas veces es desconocido para ellos o podría venir en segundo plano. Pero lo vemos en el mercado centroamericano y también lo mencionaba en la presentación que se hizo hace un momento, la figura regulatoria de comercializador está presente y funcionando, diría yo, en Guatemala y en El Salvador. Y tienen enfoques distintos, ya que los comercializadores, pues en El Salvador se dedican mucho a las transacciones regionales y en Guatemala existe tanto el enfoque de transacciones regionales como representación local de grandes usuarios. En otros países vemos un mercado, en donde vemos un mercado desarrollado de grandes usuarios, podría mencionar Panamá, pero ahí no existe la figura
de comercializador. Los generadores realmente toman activamente esa posición. Y es que a mi parecer, lo que los grandes usuarios buscan o que deben buscar en un aliado, las características deben ser que sean de relevante experiencia, de conocimiento, de respaldo y distintos valores agregados que se acoplen a sus necesidades puntuales, porque todos los usuarios tienen necesidades puntuales. Justamente los usuarios que son más comerciales tal vez no prestan tanta atención al tema de energía, pero los de manufactura sí, por dar un ejemplo. En realidad, y como también lo mencionaba un colega panelista, el momento en que se encuentra cada país en cuanto a mercado eléctrico es muy distinto en la historia, ¿verdad? Vemos que estamos en algún desfase en ese sentido y probablemente no todos los países tengan o deban pasar por una equivalencia de tener la figura de un comercializador. Los usuarios que se encuentran en un país con una posición de liberalización menos avanzada pueden apoyarse en aquellos agentes que ya han recorrido un camino en el MER, que existen en base de datos, y buscar optimizar sus costos de energía. Bien lo mencionaba antes el señor Víctor, en donde se dice, bueno, en el MER no existe un mecanismo de contratación de largo plazo y probablemente no va a existir en un tiempo muy pronto. Pero hoy por hoy en el MER lo que los grandes usuarios pueden hacer es un proceso de optimización de sus costos de energía sin tener que lograr por sí mismos mayor especialización en el tema, porque para eso están los comercializadores. Quisiera ser muy concreta en mis respuestas, entonces ahí lo dejaría, Lisandro. Y también muy importante la visión de un comercializador tan importante que lleva tanto tiempo en el mercado y que también supongo que ha pasado por altas negociaciones. Pero en términos generales, esta Federación FECAICA y el Comité Estratégico de Energía promueve que se establezca un mínimo de demanda a partir de los 50 kilovatios para calificar como gran cliente, gran consumidor en todos los países en general. Entonces, digamos, en su criterio y su experiencia desde Enel, ¿qué impactos y alcance tendría esta medida en la industria y los clientes de Enel de establecer, digamos, esta cuota mínima? Muchas gracias, Lisandro, por la pregunta. Bueno, en realidad en cualquier mercado, un consumidor que tenga opciones significa que también va a fomentar una competencia sana en la medida que el mercado esté normado en ese sentido, ¿verdad? Vemos países como Chile que en 2017, 2018 tomó decisiones como la que tú mencionas, en donde bajó el límite, el umbral de los grandes usuarios o consumidores, y otros países como los europeos o mercados como el de California, en donde incluso los usuarios regulados tienen distintas opciones de suministro. En ese sentido, las empresas como Enel, no solo Enel, ¿verdad? Otros generadores y comercializadores de los países en donde existe un libre mercado, también tendrán un mercado potencial en ascenso. Y eso solo significa una oportunidad de crecimiento y por ende de inversión en cada uno de los países. Es decir, eso nos llamaría muchísimo la atención a nosotros como empresa privada porque podría significar un crecimiento en ventas y por ende también en nuevas inversiones. También quisiera mencionar, para no dejar también fuera en mi comentario los otros países, ¿verdad? En países como Honduras, Nicaragua y Costa Rica, esto en algún punto podría ser un beneficio, pero como lo hemos estado conversando acá, para que esta iniciativa pueda brindar resultados positivos, los países primero podrían realizar cambios que permitan a los usuarios participar en el mercado mayorista. Por ejemplo, en Honduras los usuarios necesitan los mecanismos normativos a detalle para participar en el mercado mayorista y por lo tanto regional, como lo decía el señor Víctor. Primero tienen que participar con los operadores de mercado y luego participar en el mercado regional. Eso les brinda la posibilidad de participar en el mercado regional, pero también vemos mercados como el de Nicaragua, que a un gran usuario no se le permite importar más del 20% de su energía consumida. Entonces eso también, digamos que es una barrera para ese gran usuario. Perdón, doña Rocío, entonces, ya que está hablando de los otros países, tal vez le afino la pregunta de una manera más concreta. Con Claro. esta medida, en casos como Honduras, Costa Rica o el más reciente dato que usted nos da como Nicaragua, ¿esta medida impactaría para lograr una mayor competitividad de las empresas en la fomentación de atracción de inversiones, tanto nacional como internacional en los países? Definitivamente sí, pero creo que no en este punto porque los países primero tienen que hacer algunos cambios, ¿verdad?
muy clara, muy contundente la pregunta. Entonces, con esta medida esperamos que se pueda comercializar mucha más energía. De hecho, y en otro orden de ideas, en el conversatorio anterior, los invitados de ese conversatorio coincidían en que para realizar transacciones en el MER, sobre todo los grandes usuarios, que son empresas industriales o comerciales, se necesita un alto grado de especialización, ¿verdad? Para poder transar, hacer los contratos, buscar la oferta, encontrar con quién hacer el negocio. Pero las industrias y las personas que se dedican a negocios, que generalmente son los grandes usuarios, tienen un enfoque, y su enfoque es el de producir. Entonces, considerando su experiencia en el mercado eléctrico mayorista guatemalteco, ¿cuál sería el valor agregado de contar con la figura y participación del comercializador en un mercado eléctrico? Perfecto, gracias por la pregunta, Lisandro. El principal beneficio que traería a los grandes usuarios, el económico, digámoslo así, lo podría traer un comercializador no por su figura regulatoria, en mi opinión, sino como mencionaba en mi respuesta anterior, por su conocimiento, relevancia y experiencia en distintos mercados eléctricos. Yo quisiera dar un claro ejemplo y es que un comercializador puede considerarse como un catalizador, un acelerador de la reacción, digámoslo así. Vemos un claro ejemplo en la historia de Guatemala. Varios países tuvieron una desintegración vertical en los años 90. La aceleración de la dinámica del mercado de Guatemala es clara debido a que desde los inicios de la Ley General de Electricidad se tuvo la figura de comercializador. Vemos que aquí la demanda rápidamente migró al mercado mayorista, poder negociar sus contratos bilateralmente. Y fácilmente contamos con grandes usuarios que han recorrido casi los 25 años que tiene el mercado liberalizado. Otros países, en cambio, han tenido esa migración del mercado mayorista hasta años recientes, incluso teniendo la liberalización del mercado en los 90. No digo que todos los países deban pasar por ese mismo proceso, sino más bien aprendiendo de la historia de otros y aprovechando la integración del MER, los usuarios, según el avance del país en mercados competitivos de electricidad, pueden echar mano de agentes regionales en estos otros países con experiencia de comercialización para promover en sus países y en sus empresas las prácticas de transacciones regionales para optimizar costos de energía. Dentro de mis responsabilidades, yo tengo el trading regional de nuestros activos en distintos países y realmente solo puedo ver una ventana de eficiencia en costos donde existen oportunidades que benefician no solo a contrapartes en sí, sino dinamizan también las economías de los países. Muchísimas gracias. Es muy valiosa la experiencia, sobre todo que se comparta a nivel regional, porque existen países como el mío, en Costa Rica, donde la distribución de energía se da por una segregación geográfica. Entonces las distribuidoras pueden, digamos, distribuir la electricidad, pero en su zona geográfica definida. Así que los participantes del mercado entren a comercializar. Bueno, es algo de lo que mencionaba don Eric Bogantes, se está planteando una reforma legal para dinamizar un poco más la comercialización y que aparezca verdaderamente la figura de comercialización de energía. Entonces, en Guatemala, donde ya se tiene de alguna manera la figura del comercializador, es especialmente valiosa que se comparta su experiencia. Sin embargo, don Víctor, hay muchos datos y hay elementos importantes que se derivan de estos hallazgos. Uno de ellos, a mí me llamó muy poderosamente la atención ver la comparación del precio de transacción por kilovatio hora en el mercado eléctrico regional versus el precio en media tensión de los mercados nacionales. Por ejemplo, aquí voy a leer algunos datos para el primer semestre del 2022 que se muestran en el estudio. En este semestre se evidenciaron que los precios promedio de energía más bajos del mes para Guatemala y Panamá llegaron a los 12 centavos de dólar por kilovatio hora. Esto significó una diferencia porcentual del 45% más bajos con respecto al precio promedio de la energía de media tensión de estos países. Es decir, estamos hablando de que en Guatemala y en Panamá se estaba transando energía a nivel regional 5 y 6 centavos por dólar más económico que en el mercado de media tensión en cada uno de los países. ¿Usted podría explicarnos, don Víctor, qué factores inciden en esta mayor competitividad de precios de energía en el mercado regional en comparación con los mercados nacionales? En esta presentación no quise hablar mucho de precio porque evidentemente son muy volátiles. Pero nosotros tenemos una situación tanto en Panamá como en Guatemala que hay más capacidad excedente. En términos generales, hay una buena participación de fuentes renovables y entonces típicamente tú encuentras que hay precios de energía, y no hablo de potencia porque los precios de energía tienden a ser más bajos en los extremos. Eso ha tenido como efecto, por ejemplo, que año tras año en Panamá, muy por debajo de Guatemala,
han sido los principales vendedores de energía. Es decir, Guatemala mucho más que Panamá, pero Panamá es un vendedor importante. Hay países en la región que son deficitarios de su generación y tú tienes casos interesantes, pienso yo, por ejemplo, el caso de Nicaragua, que por algunos años yo pensaría por falta de conocimiento o de gestión, estuvo comprando poco, pero en el momento que se dieron cuenta han comenzado a comprar bastante, tanto de Panamá como de Guatemala, pienso que mucho más de Guatemala, y eso ha tenido un beneficio importante para todo el desarrollo, me imagino, del sector eléctrico de Nicaragua, que es el más pequeño de la región, como mencionó Wilfredo. Pero el caso es que los precios sí responden mucho a la oferta, es decir, una regla relativamente vieja del mercado, pero sin embargo, acuérdate que los precios de electricidad sí están de alguna forma muy moderados también por los precios del petróleo, y en esa gráfica que yo hice había una diferencia importante. Por otro lado, si ves un poquito más de lo que estaba pasando en este país, yo estaba usando precios de energía a grandes usuarios, no precios de energía a todos los usuarios, que ese panorama es muy distinto debido a las políticas locales de cada país, ¿no? Como se mencionó, somos todos muy distintos, ¿no? Pero en los precios de energía mayorista también se nota algunos sesgos, digamos, de política pública en el cual precios que se ofrecen a los clientes industriales grandes pueden ser más favorables o menos favorables. Y en esos casos, a veces, la posibilidad de comprar en el mercado libre se hace mucho más atractiva porque los precios regulados son un poco altos. Don Víctor, pero no significa una desventaja competitiva que los países vendan a otros grandes usuarios o en el mercado eléctrico regional a precios más bajos de lo que venden a nivel local. Generalmente eso no ocurre. Acuérdate que el precio, cuando tú hablas de precio local, el precio local típicamente no se negocia hora a hora ni día a día, sino que el precio que va a la tarifa es un precio promedio del semestre, ¿no? Y el precio del mercado mayorista es un precio horario, diario, horario. Es decir, hay 8.600 ventanas para vender energía en el MER. Entonces, tú sí encuentras que de momento hay precios más bajos. Acuérdate también que los precios de energía en el MER no son firmes. Típicamente, lo más que pueden tener es un año de firmeza, pero típicamente no tienen ni siquiera más de una hora de firmeza. Y el precio que tú tienes en tu tarifa es un precio que es garantizado por un año o más, mucho más largo plazo. Y eso tiene un coste económico. Yo no soy economista, pero me lo enseñaron en algún momento. Pero sin embargo, entonces estos mercados mayoristas puede dar participación o puede dar pie a lograr precios bastante competitivos, precisamente por esa dinámica de tener un mercado más dinámico. Precisamente el consumidor grande que entiende su demanda, y eso es una cosa que doña Rocío mencionó muy bien, si tú entiendes tu demanda, tú sabes cómo puedes planificar tu uso de energía y entonces negociar con un agente que te represente o directamente con un generador y lograr precios mucho más competitivos porque tú estás ajustando tu consumo a la realidad de la oferta y eso siempre puede ser beneficioso. Esto no le pasa a la persona que llega a su casa y prende el foco para cocinar porque él tiene que prender el foco a esa hora, digo, no hay alternativa. Pero la industria sí puede planificar su uso, ¿no? Sí, claro, porque tiene una curva de carga mucho más plana que otros sectores, ¿no? Y la puede modificar, puede jugar con ella, puede cambiarla inclusive, ponerla más pesada en ciertas horas. Puede planificar su consumo. Precisamente por eso deberíamos pensar en reestructuraciones tarifarias que respondan a los distintos sectores y no en particular, considerando, por ejemplo, las curvas de carga de los sectores. Ahí es donde los grandes clientes juegan quizás el mejor papel, cuando ellos pueden ajustarse y aplanar la curva de carga del país en general. Sí, claro, porque la demanda de potencia entonces podría tornarse más eficiente. Don Víctor, vamos a preguntarles a todos cuál es su posición o cuáles son los riesgos porque los grandes consumidores necesitan contratos de energía a largo plazo. Se necesita tener energía para planificar una producción de este año. No es que de repente me voy a quedar sin luz y entonces no voy a poder operar la planta o prender las máquinas. Entonces, sin duda, se necesitan contratos de largo plazo. Esa sería la primera parte. Y la segunda parte, si podemos considerar, en su opinión, para los tres, se debe pensar en una hoja de ruta regional para la implementación plena del Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional de América Latina y propiciar de manera óptima la participación de grandes consumidores. Empecemos tal vez con Wilfredo, para ver si nos da su opinión. Sí, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo en que deberían de crearse contratos de largo plazo para reducir la incertidumbre a este actor del mercado. En Honduras, pues, hemos reducido la participación de este actor. Actualmente tenemos nada más cinco consumidores calificados que le llamamos, están arriba de 5 megavatios. Y esto pues con el afán de proteger de nuevo o capitalizar a la Empresa Nacional de Energía. Eso por un lado. Por otro lado, en el mercado eléctrico regional
una de las características que ha mantenido este mercado es que es un mercado de excedentes. Es un mercado en donde cada país primero cubre su demanda y pues lo que se sobra, digamos, y si es competitivo, pues se vende en el mercado regional. Por ahí hay que analizar un poco la posibilidad de que estos agentes de mercado tengan esa posibilidad de realizar transacciones regionales. Actualmente creo que solamente hay una máquina, hay un generador que hace transacciones regionales, creo que es Hidrochaval desde Guatemala a Honduras. Creo que también había un contrato de distribución, ¿no? Con una distribuidora en El Salvador. Y por ahí nada más, o sea, no es mucho lo que se transa entre países, ¿no? Más allá de lo que son los excedentes. Entonces, sí es necesario, si bien es cierto, ha venido a sobrellevar problemas de demanda en algunos países como El Salvador y ha venido a crear un gran negocio para Guatemala. Tenemos que ir pensando qué va a pasar. Cuando Guatemala se vaya, Guatemala ha sido beneficiada por esta interconexión con México. Solo ellos se han beneficiado con esa interconexión desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista operacional, los países hemos tenido. Entonces, si bien es cierto, entre mayor número de participantes del mercado, el mercado es más eficiente y beneficia más al consumidor final, es importante regular la manera en que estos actores del mercado van a participar. Muy bien, don Wilfredo, muchísimas gracias. Pero mientras tanto también le consultamos a don Eric Pugantes. ¿Contratos de largo plazo, convenientes o no? ¿Debemos pensar en una hoja de ruta regional? Gracias, don Lisandro. Yo quisiera, aunque usted planteó el orden de las preguntas, que primero los contratos de largo plazo y de segundo la hoja de ruta regional, yo los voy a responder en la forma inversa, y es que primero indicar que la hoja de ruta regional, por lo menos la CRIE, sí la tiene, y ya está dentro del plan estratégico de la CRIE, y como les había mencionado anteriormente, los contratos de largo plazo son una de las iniciativas estratégicas que están contempladas en la misma, ¿verdad? Voy a resumir o mencionar rápidamente estas iniciativas que están en la hoja de ruta regional por parte de la CRI, ¿verdad? Son en realidad 4 iniciativas estratégicas. Una es las mejoras al mecanismo de la asignación de los derechos de transmisión en el corto plazo. Esto para mejorar el mercado, ¿verdad? La operación de corto plazo. La actualización de las metodologías tarifarias para que los beneficios se transmitan efectivamente a los agentes. Hace un rato usted consultaba de por qué en un país los precios de mercado mayorista estaban 5 centavos arriba del costo regional, ¿verdad? Y yo creo que la pregunta que hay que hacerse es, ¿dónde se están quedando sus beneficios? ¿Verdad? ¿O quién está marginando ahí con esos porcentajes? Yo creo que esa es la pregunta que debemos hacernos y cómo buscar puntos de eficiencia más grandes, ¿verdad?, para todos los participantes. Con la tercera iniciativa estratégica es la mejora en la regulación con respecto a la planificación de la transmisión y la generación regional, que esto también abre oportunidades y puntos de mejora significativos para todos los agentes del mercado. Y por supuesto, ¿verdad?, la cuarta iniciativa estratégica es la que tiene que ver con el marco regulatorio y los contratos de largo plazo, ¿verdad? Y con esto termino contestando su primer pregunta, ¿verdad? Y es que sí, efectivamente debemos evolucionar de un mercado de oportunidad hacia un mercado donde ya haya posibilidad de establecer contratos de largo plazo y que esto venga a beneficiar a todos los participantes, a los consumidores y a los productores. Aquí quería hacer una mención especial, y es que para tener estos contratos de largo plazo, voy a darle un número como para darnos una idea de por dónde andamos. Hace un rato yo decía como dato de que las transacciones en el mes llegaron a 3.350 gigavatios hora. Si dividimos esa cantidad de energía entre las horas del año, entre las 8.760, nos da 382 megavatios de potencia. Claro, esta potencia no se inyecta toda en un solo punto ni se retira todo en un solo punto, ¿verdad? Pero el promedio, ¿verdad?, horario que nos da el periodo de integración horaria de 382 nos da una idea del grado de intensidad del uso de la línea. Y entonces, para poder entrar a un esquema de contratos de largo plazo, sería importante construir la segunda línea del CIEPAC o que los países, bueno, en forma alternativa, se habían comprometido a mejorar los enlaces binacionales o los enlaces nacionales entre países, o sea, las redes internas de cada país y las conexiones binacionales. Y esto hasta el momento solamente Costa Rica lo ha cumplido efectivamente.
Hay también algunas deudas de los países centroamericanos para reforzar los sistemas nacionales y que entonces se pueda a través de enlaces propios o enlaces de cada país compensar la carencia de la segunda línea del CIEPAC para que con esta disponibilidad de trasiego, ¿verdad?, se pueda ya entrar en un esquema de contratos de largo plazo. Entonces no es solamente habilitar el marco regulatorio, ¿verdad?, sino también tener el medio técnico para que estos contratos de largo plazo tengan la seguridad física, ¿verdad?, de que no solamente legal y contractual, sino de que va a existir una línea que los va a soportar. Entonces creo que ahí hay un esfuerzo que tenemos que hacer todos los países para terminar los refuerzos nacionales antes de pensar en que podemos entrar en contratos de largo plazo, que si no se tiene esta capacidad de transmisión, pues estarían en cierta medida imposibilitados o vulnerables, ¿verdad?, para las variaciones del sistema. Muy importante esa sugerencia y esa acción a nivel netamente técnico que plantea don Eric antes, ¿verdad? Antes de pensar en temas jurídicos tenemos que asegurarnos la capacidad que tengamos para que los mercados funcionen bien. Pero don Víctor, mientras tanto también quisiera consultarle su opinión sobre contratos de largo plazo y al mismo tiempo, al igual que los otros panelistas, su visión y opinión sobre una hoja de ruta a nivel centroamericano. Mira, la respuesta que acaba de dar Eric sobre los contratos de largo plazo es totalmente seria y solamente quiero matizarla de la siguiente forma. Nosotros tenemos una red regional que esencialmente es la línea CIEPAC y hemos incorporado pues, algunas líneas nacionales que complementan la red regional. En ese ambiente tú pensarías, bueno, se pueden hacer contratos de largo plazo. Sin embargo, si tú te traes o retrotraes ese panorama, esa figura a un solo país, para tener contratos de largo plazo, nosotros tenemos redes de transmisión en los países que son mucho más robustas que el tamaño de CIEPAC si lo comparas con el resto de la región. Entonces, si yo hago un contrato de largo plazo entre Panamá y El Salvador, por ejemplo, más nadie va a hacer nada, porque yo ocupo la línea por 4 países. Y eso es lo que nos llevó a tener los derechos de transmisión y entonces ponerle límites a los derechos de transmisión, etcétera. Y se convierte en un problema muy complejo poder desarrollar sistemas de largo plazo. Tendríamos que tener una red de transmisión mucho más robusta para comenzar a pensar en sistemas de transmisión más robustos. El problema de tener una red de transmisión mucho más robusta es la posibilidad de los entes reguladores del MER de exigir algunas inversiones locales en algunos países. Nosotros todos respetamos mucho la independencia de cada uno de los países y esa es la clave de que esto esté funcionando. Y entonces hay que proceder con mucho cuidado y con mucho consenso antes de comenzarnos a meter en problemas de ir a regañar al país porque no ha hecho una línea de transmisión. Las líneas de transmisión locales tienen un impacto en la tarifa local y tienen impacto en toda la política pública de ese país que el MER no tiene por qué meterse en eso. De tal forma que los contratos de largo plazo son difíciles, pero uno quisiera pensar, y esto te va a la segunda pregunta, uno quisiera pensar que pudiéramos hacer una hoja de ruta que nos lleve allá. Ya don Eric mencionó que en el tercer protocolo se comienza a hablar de la posibilidad de contratos de largo plazo. Yo no he visto esa redacción, pero eso me llena de satisfacción de que estamos pensando en serio, porque definitivamente que las mayores ventajas para los países sería que tuviésemos la posibilidad de explotar recursos regionales a nivel de la región, ¿no? Que no es el caso. Nosotros tenemos un mercado de excedentes y estamos apoyando las fluctuaciones y las variaciones. Y alguien que preguntó sobre quién se queda con los 6 centavos, yo pienso que los 6 centavos se los queda el petróleo, pero a lo mejor no es eso. A lo mejor se lo está llevando alguien para su casa, pero hay razones reales para que haya diferencia de precios, como eficiencia de generadores, costo de combustible, etcétera, disponibilidad de energía. Y hay razones que no son reales. Y bueno, la idea de tener un mercado como este, que es un mercado de oportunidades, de excedentes, te disminuye muchas de esas ventajas temporales porque permite achicarlas a través de la interconexión. Pero quisiéramos tener mucho más de eso y para eso necesitamos mucho más red. Entonces, la hoja de ruta, yo creo que tenemos que ponernos a pensar de que invertir en transmisión no es una mala idea. Nosotros nos gastamos casi 500 y pico millones de dólares en la línea CIEPAC. Todo el mundo dijo que esa nunca lo íbamos a recuperar. El año pasado transamos, tú dijiste, más de 300 millones. Yo dije más de 200 porque yo soy naif, nuevamente, ¿no?
transamos más de 300 millones. Entonces, tú comienzas a ver que esa inversión de 500 millones no era tan descabellada, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a pensar en una hoja de ruta de largo plazo y perderle el miedo a los compromisos de inversión que nos van a facilitar el desarrollo de todos los países. Hay países en la región que tienen más dinero y que pueden hacer más cosas, y hay países que son más pequeños, y lo que al integrarnos todos nos beneficiamos. Yo quisiera pensar que un tema que se menciona en las preguntas es que Guatemala va a recapacitar antes de que se acabe esto. El mundo ha estado evolucionando hacia la integración. Salirse de la integración, bueno, quizás yo estoy demasiado viejo, pero a mí me parece totalmente inadecuado. Yo espero que ellos recapaciten en su momento y que vean la luz y que se queden en el sistema. Con esto concluyo, pero quiero agradecerles nuevamente a todos por estar aquí y por haberme invitado y permitirme decir las ideas estas que se me ocurren a mí de vez en cuando. Gracias, don Víctor. Es que sin duda hemos dado una pincelada sobre ciertos temas. Yo creo que aquí hay material para hacer muchos más conversatorios a nivel regional, sobre todo el caso de Guatemala, por ejemplo, o hablar de contratos de largo plazo, regulación por país, etcétera. Sin duda, el mercado mayorista, que es un mercado de excedentes, un mercado eléctrico regional, donde se transan excedentes, aunque sean de energía barata, se significan transacciones e ingresos adicionales para los países que participan. Por ejemplo, en Costa Rica, eso se reconoce vía tarifas en el costo variable de generación de manera positiva. Entonces, que se transe de manera barata, sí se reconoce la tarifa por esa vía, y entonces significa un beneficio para el país. Yo también quisiera agradecer a FECAICA por el evento, también agradecer como miembro del Comité de Energía de esta federación y desde la Cámara de Industrias también por la oportunidad de hablar en términos regionales de un sector tan importante para la competitividad de las empresas como es la energía eléctrica.